La acción del genocidio fue causada por el Holocausto, en el que murieron 6 millones de judíos. El 9 de mayo de 1945, Europa finalmente encontró la paz tras casi 6 años de tormento y sufrimiento después de que la Alemania nazi firmara la capitulación. Como en cualquier historia con un final feliz, en la Segunda Guerra Mundial triunfó el bien. Pero las consecuencias de la guerra no fueron las mismas para todo el mundo. Mientras que Europa Occidental volvió a la normalidad, Europa Central y Oriental, incluida Rumanía, fue ocupada por la Unión Soviética y forzada a experimentar el modelo comunista durante casi medio siglo, un modelo fracasado en todos los aspectos. Junto con Vladimir Tismaneanu, profesor de Ciencias Políticas e Historia del Comunismo en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, procuramos entender quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos en la Segunda Guerra Mundial. A la hora de analizar la Segunda Guerra Mundial, sus causas, su desarrollo y sus consecuencias, me guió por la ambición de personas como Hannah Arendt, Arthur Koestler y George Orwell. No fue una lucha entre un bien absoluto porque del lado de las democracias, en la coalición antifascista, también estaba la Unión Soviética estalinista, un imperio totalitario que se había entregado culpablemente a la Alemania nazi. Por un lado, era un bien relativo, no podemos decir que era el bien absoluto, y de hecho, no hay un bien absoluto en la historia. En el otro lado estaba el eje anti-Comintern, y en un momento, durante la visita de Molotov a Berlín, en noviembre de 1940, Hitler, o alguien en su séquito, propuso a Molotov unirse al pacto anti-Comintern. Pero la sede de la Comintern estaba en Moscú. Claramente, había en este momento una personificación completa e indudable de lo que llamé en un libro el diablo en la historia, según el concepto del filósofo polaco Kolakowski. Fue el diablo que parecía menos dispuesto a expandirse en este momento, un diablo que Occidente necesitaba. Toda guerra tiene ganadores y perdedores. Preguntamos a Vladimir Tismaneanu quién ganó y quién perdió de esta guerra. În al doilea război mondial, învinși au fost partidele, guverne. En la Segunda Guerra Mundial, los perdedores fueron los partidos, los gobiernos y los movimientos fascistas. El fascismo ha sido derrotado. Esto es algo fundamental. Reescribir la narrativa de la Segunda Guerra Mundial en algunos lugares, incluida Rumanía, con la intención de rehabilitar varios movimientos fascistas, los nuevos fundamentalismos colectivistas, tribales, primordiales y racistas, significa sin lugar a dudas que algunos realmente no han entendido todavía cuál fue el resultado político, moral, militar de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, es cierto que se ha creado una situación que deberíamos llamar síndrome post-Yalta. Era una situación en la que la mitad de Europa Central y Oriental estaba prácticamente ocupada por la Unión Soviética. ¿Habría podido Occidente resistir a estos ataques soviéticos en 1947 y 1948? Es difícil construir un escenario alternativo. La presencia militar soviética en Europa Oriental y Central no fue el efecto de una traición de parte de Occidente, fue el resultado de los combates librados durante la conflagración mundial. Rumanía luchó durante la guerra tanto de parte de las potencias del eje como de parte de las Naciones Unidas. Pero al final de la guerra estaba en el bando de los perdedores y llegó a ser uno de los países comunistas. ¿Cómo llegó Rumanía a esta situación? Nos lo dice Vladimir Tismaneanu. Parte de la transformación de Rumanía en un sistema totalitario radical de derecha, tal como funcionó entre el 6 de septiembre de 1940 y el 23 de agosto de 1944, proviene de la crisis de la democracia liberal. Siempre debe enfatizarse que en Rumanía hubo una democracia constitucional y funcional. Desafortunadamente, desde ambos extremos, de derecha o de izquierda, ha habido continuos ataques contra el Estado unitario rumano, pero también contra la democracia constitucional. Varios primeros ministros fueron asesinados por comandos fundamentalistas de tipo hitleriano, y los asesinatos llegaron a formar parte del clima político de aquella época. Conviene mencionar aquí la incapacidad de la clase política para actuar y resistir.
La caída de Rumanía en el totalitarismo no fue una fatalidad. Se cometieron una serie de errores que llevaron a Rumanía a situarse de parte de los nazis. Se suele decir que hay que sacar lecciones de la historia. ¿Cuáles serían estas lecciones, en opinión de Vladimir Tismaneanu? Orice iluzie în raport cu un sistem ideocratic. Toda ilusión relacionada con un régimen que obliga a los ciudadanos a seguir una ideología es mala a corto plazo, a medio plazo y especialmente a largo plazo. Lo estamos viviendo en este momento. No creo que haya un plan en la República Popular de China para propagar el coronavirus al mundo, pero el silencio, el misterio, el secretismo son elementos fundamentales del sistema totalitario. Lo que ha sucedido ahora es parecido a lo que vimos en Chernobyl, es un Chernobyl planetario. Hay muchas otras lecciones de la Segunda Guerra Mundial, pero una de estas lecciones, la esencial, es que no podemos aceptar una situación en que la libertad, la confianza y la verdad son atacadas y humilladas. 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, no podemos decir que el mundo sea mejor, pero ciertamente es más circunspecto con las decisiones radicales. Con esto ponemos fin a la edición de esta semana de nuestro programa que dedicamos a los temas históricos Pro Memoria. Les recuerdo que dedicamos esta edición a 75 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial.